Has viajado a una novela de fantasía ciencia con múltiples protagonistas femeninas donde debes conquistar a la frágil y lastimera hermana menor Jian, justo cuando os preparabais para escapar de una fer. El sistema, que había desaparecido, se conecta, anfitrión, te has equivocado de objetivo. Es la mujer más malvada de todo el libro. Te enfrentas a los ojos escarlata de la hermana menor y tragas saliva. No he tomado mi medicina hoy, ¿podemos dejarlo para otro día? No quiero. En este momento, dentro de la secta Zenin, la hermana menor Chujiaoran está acostada a tu lado con su cabello blanco plateado esparcido. Te mira con fervor, hermano mayor, tengo una gran oportunidad que otorgarte. Al escuchar esto, no reaccionas en absoluto, solo mantienes tus ojos fijos en la barra de afecto de color rosa sobre la cabeza de Chujiaoran, finalmente logrando que alcance los 100 puntos. Hace varios años viajaste a esta antigua novela de fantasía masculina, ya ni siquiera recuerdas cuando la leíste, solo recuerdas que el protagonista se llamaba Sansao. Muy querido por las protagonistas, Chujiaoran, la hermana menor de la secta Zenin, es también una de las concubinas del protagonista. Solo que ahora eres el inútil segundo hermano mayor de Chujiaoran, y la condición dada por el sistema es conquistar al menos a una protagonista para poder regresar al mundo original. Para regresar al mundo real, comenzaste a cortejar sigilosamente a tu hermana menor, Chujiaoran, sirviéndole té y agua en el proceso. Le dabas masajes en la espalda y las piernas, complaciendo cada uno de sus caprichos. Podrías decir que llevaste el concepto de ser un seguidor servil al extremo. Finalmente, hoy, después de 2 años y medio, lograste elevar su nivel de afecto a 100 y tu mirada se desvió del indicador de afecto sobre la cabeza de Chujiaoran. Hacia su adorable rostro, hermana menor, deja de andarte con rodeos, ¿qué tipo de oportunidad es? Dímelo pronto, hermano mayor. Al escuchar esto, Chujiaoran se acercó aún más, aunque no sabía si era solo tu imaginación. Escuchaste el sonido tenue de alguien tragando saliva, como si estuviera tratando de reprimir una emoción intensa. Hermano mayor, ven conmigo en secreto. Te lo diré, ¿está bien? Chujiaoran actuó de forma coqueta sin reservas, y bajo esa ofensiva de ternura. Aceptaste al instante. Afuera, las nubes oscuras ocultaban la luna y la secta Zenin estaba sumida en un silencio sepulcral. 2 figuras llegaron a una cueva remota en la montaña trasera. ¿Es esta la oportunidad que querías darme? Diste una vuelta por la cueva. No había ningún anillo con un anciano sabio, ni siquiera una pequeña botella, la cueva estaba completamente vacía. Mientras te invadía la duda, escuchaste una llamada y te giraste para mirar. Chujiaoran desabrochó el botón de su cuello. No, no puede ser, esto es una gran oportunidad. Hermana menor, no creo que sea buena idea. Al ver aquella escena, tu corazón dio un vuelco. No esperabas que las cosas avanzaran tan rápido, hermano mayor, ¿podrías acercarte a echar un vistazo? Me he hecho un corte. Esto es un asunto importante, ¿cómo podría una bella y delicada joven estar herida? Inmediatamente reprimiste la inquietud en tu corazón. Me acerqué a Chujiaoran y me detuve a una distancia relativamente segura para observar con detalle. Hermano mayor. Estás demasiado lejos, así no podrás verlo, tienes que acercarte un poco más. Contuve la timidez en mi corazón, di unos pasos más y me incliné para observar la nuca de la joven. Era la primera vez que observaba la piel de mi hermana menor tan de cerca, no en vano era la chica hermosa de la que todos hablaban, su piel era tan fina y suave que parecía. No parecía piel humana. De repente, un líquido tibio cayó sobre la parte posterior de mi cuello. ¿Era agua? Al tocarlo con la mano, sentí algo viscoso y caliente, no se parecía en nada a las gotas de agua que se condensan en las paredes de la montaña, sino más bien a las de alguna criatura aterradora. Eran babas que goteaban de su cavidad bucal. ¿Cómo puede haber gotas tan viscosas y malolientes aquí? Quizás es porque nadie viene aquí desde hace años. Al escuchar a mi hermana menor, sonreí con resignación, después de todo, le gustó. Me acerqué aún más para examinar la herida en el cuello de Chujiaoran, buscando con la mirada durante un buen rato. Finalmente, encontré una cicatriz extremadamente pequeña, era demasiado peligroso. Si esa herida no se trataba de inmediato, se infectaría. Tras examinar la herida de Chujiaoran, retiré la mirada, pero antes de poder decir nada, percibí de nuevo ese olor fétido. Algo andaba mal, y en ese mismo instante, el sistema se despertó de repente, lanzando un grito. Alerta, alerta, situación de peligro extremo. Mutación del personaje objetivo. En ese momento reaccioné, era mi hermana menor. Tragué saliva. Mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. En mitad de la noche,
No era apropiado que estuviéramos solos un hombre y una mujer en la misma habitación. Debo retirarme primero. Desde arriba llegó un sonido gutural, acompañado por un ruidoso chasquido de saliva. No sonaba en absoluto como algo que un humano pudiera emitir. No pude evitar levantar la vista, y lo que vi hizo que mis pupilas se contrajeran violentamente. Estaba tan atónito que ni siquiera podía hablar. La delicada y frágil Chujiaoran seguía ahí, pero su cabeza se había convertido en un enorme ciempiés blanco. Sus mandíbulas afiladas goteaban constantemente un líquido viscoso, mientras emitía sonidos extraños, imposibles de comprender. Logré distinguir algunas palabras entre los siseos del ciempiés. «Qué rico eres, hermano mayor». Al segundo siguiente, mi cabeza fue devorada. Las enormes mandíbulas del ciempiés blanco se abrían y cerraban, masticando algo duro. Un momento después, su cabeza se posó sobre mi cuerpo, que aún no se había enfriado del todo. «El hermano mayor huele tan bien, no pude evitar comértelo». Te incorporaste de golpe desde el suelo. Miraste a tu alrededor, aún alterado. La sensación de que te arrancaran la cabeza de un bocado era tan vívida, como si acabara de suceder. Te llevaste la mano al cuello y subiste hasta tocar tu cabeza, seguía sobre tus hombros. Sin embargo, estabas completamente seguro de que no fue un sueño, sino algo que ocurrió realmente. La sensación de que tu hermana menor te devorara la cabeza era demasiado real. Parece que ya has muerto una vez. Tras un momento, empiezas a observar la situación a tu alrededor. Sigues en tu habitación, el té sobre la mesa aún emite vapor, maldices en tu interior. Si este renacimiento es una oportunidad otorgada por el sistema, viendo el poco tiempo transcurrido, parece que has vuelto una hora antes de tu muerte. Al darte cuenta de este hecho, el sudor frío te recorre el cuerpo al instante. La buena noticia es que has renacido. La mala noticia es que solo has sido con menos de una hora de antelación, y en 10 minutos más, tu excéntrica y vivaz hermana menor vendrá hacia aquí con pasos ligeros. Al pensar en ese horroroso y enorme ciempiés alienígena, te bañas en un sudor frío. Solo querías conquistar a una protagonista femenina para volver a casa, no planeabas morir. Además, nadie puede garantizar si podrás revivir después de la próxima muerte. ¿Te atreves a apostar? Esto no es un reinicio de partida. No puedes permitirte apostar. Además, en tus recuerdos, Chujiaoran, como una de las heroínas, era claramente un personaje dócil y encantador, cuya actividad favorita era correr detrás de su hermano mayor. ¿Acaso no recordaste los ajustes reales de Chujiaoran, o es que en este mundo de cultivo las personalidades de las protagonistas han cambiado? No tienes tiempo para reflexionar, el primer pensamiento que cruza tu mente es huir. Pase lo que pase, debes salir de este lugar. No puedes permitir que Chujiaoran bloquee la puerta. Tras recoger tus cosas rápidamente y simular que no hay nadie, abandonas la habitación de inmediato. Pero ¿quién iba a decir que, nada más salir, los pasos ligeros de Chujiaoran llegarían primero? En ese instante, ya no tienes tiempo para escapar, solo puedes esconderte rápidamente en el arbusto de hierba luciérnaga cercano. Mantienes tu cuerpo completamente oculto. La hierba es densa. La voz de Chujiaoran, nítida y con un toque de coquetería. Es extraño, vine a jugar con mi hermano mayor, y tras decir esto, se escucha un sonido de deglución sumamente evidente. Una gran razón por la que elegiste conquistar a Chujiaoran entre tantas pretendientes. Era porque parecía inofensiva, comparada con otros personajes despiadados que destruyen el cielo y la tierra, ella se veía pequeña y adorable. Pero ahora, escondido en la hierba, ¿quieres maldecir? ¿En qué punto salió todo mal? Agachado en la hierba luciérnaga de la puerta, no te atreves ni a respirar, temiendo que Chujiaoran te escuche. Hermano mayor, ¿dónde estás? Sus pequeñas manos blancas y delicadas golpean la puerta de madera, pero no hay respuesta. La sonrisa en el rostro de Chujiaoran se desmorona instantáneamente. ¿El hermano mayor no está? ¡Qué extraño, a estas horas de la noche! ¿A dónde podría haber ido? Chujiaoran golpea la puerta un par de veces más, sin obtener respuesta. Y se gira con cierta impotencia. En el momento en que ella se da la vuelta, todo tu cuerpo se tensa, conteniendo la respiración inconscientemente. Si no recuerdas mal, la visión de los ciempiés es muy mala. Son insectos que cazan basándose en el olfato. Escondido entre la hierba, ¿será que Chujiaoran ya te ha descubierto? En el instante en que este pensamiento surge, la tensión hace que casi dejes de respirar. La joven de largo cabello blanco plateado está ante la puerta. Sus aletas nasales se mueven ligeramente, como si olfateara el aroma en el aire. Este es tu lugar. Todo el lugar está impregnado de tu olor. Olfateando, la joven se detiene.
Y un sonido de gorgoteo muy claro sale de su garganta. Tiene hambre, al oler tu esencia en el aire. Chujiaoran siente más hambre, hermano mayor, ¿por qué no estás aquí? Te extraño tanto. Quiero verte cada segundo. Chujiaoran se cubre el rostro, murmurando con timidez. Como una joven enamorada. Mientras tanto, tú, agachado en la hierba a menos de 10 metros, la observas enloquecer. Aunque te gustaban las yanderes al leer novelas, no quieres encontrarte con una en la vida real. Al oír las palabras de Chujiaoran, tu primera reacción es que esta persona está loca, la segunda es que la chica de cabello blanco está enamorada de ti, y la tercera es, maldita sea. Corre o llama a la policía. Al mismo tiempo, piensas en el tiempo que has convivido con una existencia tan aterradora. Y no puedes evitar felicitarte a ti mismo, qué impresionante eres, amigo. Poder sobrevivir tanto tiempo bajo las garras de algo así. Chujiaoran patea el suelo con frustración y se aleja. Al oler al hermano mayor, realmente tiene hambre, quizás necesite buscar algo de comer primero. Y después de llenar su estómago, buscará al hermano mayor. Solo cuando Chujiaoran se va, exhalas aliviado y te desplomas en el suelo con fatiga. Limpiando el sudor frío de tu frente, sientes miedo y terror. Si te encuentras con ella otra vez, definitivamente te comerá. Debes buscar un protector, alguien más fuerte y confiable que Chujiaoran. O de lo contrario tu única opción será la muerte. Dos nombres pasan rápidamente por tu mente, la hermana mayor de la secta, Jian Buxiu, y la líder de la secta Zhenyin, Yan Chenyu. Ambas son personajes de primer nivel, y comparada con la espadachina amante de la matanza, Jian Buxiu, Yan Chenyu parece más confiable. Sin perder tiempo, te diriges de inmediato al lugar donde reside Yan Chenyu. El lugar donde vive Yan Chenyu se llama Pabellón Wentian. Caminando por el pequeño sendero hacia el pabellón, de repente notas a algunos discípulos varones que van en la misma dirección. ¿Por qué alguien iría al pabellón Wentian a estas horas de la noche? Al verte, los discípulos te saludan respetuosamente. ¿Es tan tarde y el hermano mayor Chen también va a buscar a la maestra de la secta? Asientes con la cabeza y preguntas con curiosidad, hermano menor. ¿Qué se supone que hacen yendo al pabellón de la pregunta celestial tan tarde? Es extraño. Los pocos discípulos externos que escucharon tus palabras te miraron con una expresión que no pudiste descifrar. ¿Acaso el hermano mayor Chen no lo entiende? Hermano, pensé que eras quien mejor conocía los tejemanejes de este lugar. No, un momento, ¿por qué aquí también hay gente que habla con acertijos? Mirando a todos los que estaban allí con una sonrisa en el rostro. ¿Tan difícil es hablar claro? Mientras conversaban, el grupo llegó a la entrada del pabellón de la pregunta celestial, y las puertas, talladas en una sola pieza de jade, se abrieron automáticamente. Parece que Yan Chenyu permitió que todos ustedes entraran. Te arrodillaste junto al resto frente a una estancia resplandeciente. ¿Qué está pasando aquí? Es la primera vez que vienes a buscar a Yan Chenyu desde que llegaste a la secta Zhenyin. Hacia esta protagonista femenina, siempre había sentido una mezcla de respeto y miedo, optando por mantenerte alejado. Ahora, imitando a los demás, te arrodillaste fuera del palacio mientras tu cerebro trabajaba a toda velocidad, pensando en qué excusa usar para permanecer temporalmente al lado de Yan Chenyu, o incluso para ser asignado con la hermana mayor Dai. Justo cuando pensabas frenéticamente, una extraña esfera de luz púrpura aterrizó a tu lado. Al verla, el resto de los discípulos externos mostraron expresiones de envidia, mirándote con recelo. Mientras te preguntabas qué significaba esa luz, la puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Era una señal para que entraras. Echaste un vistazo a los discípulos externos que estaban en la puerta, la envidia en sus ojos era imposible de ocultar. Felicidades al hermano mayor por obtener el favor de la maestra de secta. Tu cultivo seguramente dará un gran salto, un gran salto. Así que todo este grupo venía de noche, a escondidas, a buscar a Yan Chenyu solo para recibir entrenamiento privado. ¿Vinieron a esforzarse a espaldas de los demás? Miraste a todos con incomodidad, te aclaraste la garganta. Mantuviste la compostura que se espera de un segundo hermano mayor y entraste por la puerta abierta. Después de tanto tiempo. Si van a recibir entrenamiento privado, pues que lo hagan, pero ¿por qué ser tan misteriosos y hablar con acertijos? Hiciste que pensara que estaban haciendo algo raro a mitad de la noche. Calmaste tu mente al entrar en la habitación. Y levantaste la vista hacia el frente. Debido a las cortinas de gasa, aún no podías ver a Yan Chenyu en persona. Pero la serie de niveles de afinidad que flotaba sobre su cabeza ya era visible. Afinidad de Yan Chenyu, -100. Espera, espera, espera.
Miraste con asombro ese nivel de afinidad que se mostraba arriba. Parpadeaste varias veces, asegurándote de no haber leído mal. Tu cuerpo original es el del segundo hermano mayor de la secta Zenin. Y habiendo llegado a este puesto con una trayectoria normal, lógicamente no debería tener ese nivel de afinidad. Incluso cuando viste a Chujiaoran por primera vez, ¿acaso hay algún problema? Al ver ese ojo que te clavaba una afinidad negativa, tus pasos se volvieron pesados. Una afinidad negativa es, de hecho, un número extremadamente peligroso. En esta situación, no podías garantizar si Yan Chenyu, siendo la maestra de la secta, atacaría de repente. Pensabas buscar un refugio para deshacerte de Chujiaoran, pero no esperabas salir de la boca del lobo para caer directamente en la guarida del tigre. ¿Por qué eres tú? Una voz etérea se filtró a través de la delicada gasa del frente. Yan Chenyu yacía perezosamente en su suave lecho, observándote en silencio, como maestra de la secta Zenin. Percibió tu presencia desde el primer paso que diste en la cima de la montaña, espiándote constantemente con su sentido divino. Desde el pie de la montaña hasta la cima, la mirada de Yan Chenyu estuvo fija en ti, sin apartarse ni un solo instante. Es un rostro asombrosamente parecido, un rostro que resulta tanto odioso como lleno de nostalgia. Yan Chenyu te miraba, recorriendo con la mirada ese rostro tan familiar y a la vez extraño, mientras en su interior se agitaban sentimientos contradictorios. Se parece a esa persona. No sabía si era tu suerte o tu desgracia. Yan Chenyu mantenía una expresión suave. Aunque, a pesar de sus años de cultivo, su interior era un mar embravecido. Tantos años han pasado. Y al volver a verte, el amor y el odio que Yan Chenyu reprimía en el fondo de su corazón brotaron con fuerza. Ella, la más joven experta en la etapa del alma naciente, abrió sus labios de carmín. Sus pies descalzos y blancos como el jade se alzaron, con sus dedos rosados y redondos enganchando la cortina de gasa al lado del lecho. Tú, ¿qué clase de demonio o monstruo eres? No seas tan reservado. Ven aquí, déjame observarte bien. Tras pronunciar esas palabras etéreas, que resonaron en tus oídos, comprendiste que, al ser la maestra de la secta, no podías permitirte ni un atisbo de pensamiento impuro. Caminaste con rectitud unos pasos y te detuviste muy cerca del lecho, arrodillándote a medio camino. Al ver a Yan Chenyu morderse los labios con una sonrisa, dijiste, ¿qué clase de demonio o monstruo soy? Soy tu discípulo mayor. ¿A qué le tienes miedo? Tu tono era desafiante, y el final de la frase estaba cargado de evidente burla. Eres el segundo hermano mayor de la secta Zenin, el discípulo directo que yo misma ascendí y al que hace mucho no veía. Te extraño, ¿por qué me tienes miedo, hermana mayor? De verdad tengo miedo, con ese nivel de afinidad negativa que tienes, podrías matarme en cualquier momento. Al escuchar esto, levantaste la vista y viste sus curvas acentuadas que se insinuaban tras la fina gasa. Pero eso no era lo que te preocupaba, tu mirada seguía clavada en la afinidad que aparecía sobre la cabeza de Yan Chenyu. Afinidad de Yan Chenyu, menos 100%. Y precisamente porque te quedaste inmóvil, la afinidad no subió, sino que bajó. ¿Acaso? Levantaste la cabeza, parpadeaste y, fingiendo estar cautivado, te quedaste mirando fijamente. Esa figura de curvas pronunciadas tras el velo, el nivel de afinidad de Yan Chenyu. Al llegar al 100%, reflexionaste por unos segundos, hiciste una reverencia respetuosa y luego te pusiste de pie para avanzar. Cuando el nivel de afinidad de Yan Chenyu llega al 100%, con cada paso que das hacia adelante, su afinidad aumenta un punto. ¿La soberana Yan tiene esta clase de manías? Miras constantemente el indicador de afinidad sobre la cabeza de Yan Chenyu, avanzando paso a paso con cautela. Es un comportamiento extremadamente peligroso. Pues la persona frente a ti es una experta en la etapa del alma naciente. Si quisiera aplastarte, podría hacerlo en un abrir y cerrar de ojos. Como un pequeño novato en el cuarto nivel de y como tú, lo único que puedes hacer es descifrar los gustos de la poderosa maestra. Actuar conforme a sus preferencias tal como hiciste al cortejar a Chujiaoran, para así ganar una oportunidad de sobrevivir. Y mantenerte vivo en este mundo de cultivo donde un paso en falso significa la muerte. Te detienes, en este momento, no hay más de medio metro entre tú y el lecho, y la fragancia fresca envuelve la punta de tu nariz. Incluso puedes ver la frecuencia de respiración que hace subir y bajar ligeramente el cuerpo tras el velo. Observas el brillante valor de afinidad sobre la cabeza de Yan Chenyu, dudando si dar un paso más. Permaneces en silencio por un momento y, antes de que Yan Chenyu se impaciente y hable, das otro paso hacia adelante. Afinidad de Yan Chenyu,
30%. Con solo ese paso, el valor de afinidad se disparó 10 puntos. Traga saliva con nerviosismo. Y das otro paso, la afinidad salta inmediatamente a 50. Una velocidad bastante aterradora. Sin embargo, al llegar aquí, ya no te atreves a avanzar más. El lecho, desde donde estás parado ahora, no está a más de 20 centímetros de distancia, está al alcance de la mano. Yang Chen-yu, tras la cortina, ha estado observando cada uno de tus movimientos. Su mirada te ha escaneado de pies a cabeza, sin pasar por alto ningún detalle, deteniéndose finalmente en tu rostro familiar. Ante los ojos de Yang Chen-yu, tu expresión parece tímida y resignada, como la de un joven que experimenta el primer amor, mirando hacia ella, con ojos claros y decididos. Esa clase de mirada, ella la ha visto en el rostro de incontables cultivadores. Hombres obsesionados con su belleza, que luchan desesperadamente por poseerla, llegando incluso a pelear por ello. Todo esto le resulta aburrido a Yang Chen-yu. Solo hubo una persona. Aquel cultivador errante cuya mirada hacia Yang Chen-yu siempre fue indiferente, sin rastro alguno de adoración. Como si ante él no estuviera una belleza inigualable. La joven Yang Chen-yu se sintió resentida y desesperada, esforzándose al máximo por obtener la atención y el amor de ese hombre. Aunque fuera un poco. Pero al final, hasta que él se marchó, Yang Chen-yu nunca sintió ni una pizca de afecto de su parte. Él dijo, Yang Chen-yu, en mi corazón solo existe la búsqueda de la longevidad. No te amo. Los cultivadores como nosotros no debemos gastar nuestra energía en el amor romántico. Yang Chen-yu se enfureció, años después alcanzó la iluminación y, tras décadas de meditación solitaria, rompió el umbral del alma naciente con un talento asombroso, convirtiéndose en la cultivadora más joven de la historia en alcanzar tal nivel. Tras su éxito, buscó incansablemente el rastro del cultivador por todo el mundo, hasta que supo que se había recluido en su despiadado camino del Tao. Esta vez, Yang Chen-yu fundó la secta Zen-in, viviendo tranquilamente como su soberana, pero en sueños, la figura de aquel hombre aún rondaba su mente, convirtiéndose en el mayor demonio interno que frenaba su camino de cultivo. Si el demonio no se elimina, el cultivo se estanca. Y cuando Yang Chen-yu vio a Li Chanping entre los discípulos externos, notando ese rostro tan parecido, su corazón, largo tiempo en calma, dio un vuelco violento. La figura familiar volvió a aparecer en su mente. ¿Cómo se llama? Li Chanping. Es un discípulo nuevo de este año, de familia común, talento mediocre. Sin destino con los inmortales, trabaja en las tareas más mundanas de limpieza en la secta externa. Me resulta agradable a la vista. Aún me falta un discípulo directo, así que lo tomaré como mi discípulo personal. A través del velo. Yang Chen-yu observó en silencio ese rostro tan parecido, mirando la expresión cargada de amor, él está obsesionado conmigo. Yang Chen-yu sonrió para sus adentros. Solo tiene un rostro parecido, al final no es la misma persona de antes. Con solo un encuentro, él ya está obsesionado conmigo, desarrollando un amor incontrolable hacia mí. Tal como los incontables cultivadores que he visto antes, realmente aburrido. Li Chanping, ¿qué opinas de cómo te trata tu maestra? La soberana Yan me trata maravillosamente, no solo me ha dado un lugar aquí, sino que también me enseña sus técnicas y me guía por el camino supremo. Te apresuraste a adularla. Adular nada, qué guía ni qué nada, desde que llegaste a la secta Zen-in como segundo discípulo. Yang Chen-yu te ha ignorado por completo, normalmente ni siquiera puedes encontrarla, mucho menos recibir enseñanzas. Afinidad de Yang Chen-yu, 55%. Al ver el incremento en el nivel de afinidad, diste un suspiro de alivio. Sabiendo que tu adulación había funcionado, te arrodillaste ante el lecho, justo cuando ibas a decir algo más. Pensando en proponerle aprender a su lado para deshacerte temporalmente de Chujiaoran, cuando un par de manos suaves como el jade se asomaron tras la cortina, y unos dedos largos y gélidos te sujetaron la barbilla con fuerza. Dedos fríos presionan tu barbilla, las uñas de la mujer se deslizan con desenfreno por tu garganta, te quedas helado en el lugar. El sudor frío recorre toda tu espalda al instante, no tienes la menor duda de que esos dedos finos y suaves podrían, en el siguiente segundo, perforar tu garganta. Desde que entraste en la secta, nunca te he instruido, ni mucho menos te he transmitido artes inmortales. Eres un ser lleno de disparates que, con tal de ganarse mi favor, dices cualquier mentira que se te ocurra, exactamente igual que esa cosa detestable, de verdad deseo matarte y acabar con esto de una vez. En ese tono indiferente se percibe una intención asesina aterradora, tratas de explicarte algo más, pero al siguiente segundo,
Abres mucho los ojos, una sensación gélida y suave se acerca, y los dedos que presionan tu garganta no ceden. Sientes una textura blanda y fría sobre tus labios, abres los ojos de par en par, mirando todo lo que ocurre ante ti sin poder creerlo. Hace un segundo, Yang Chenyu te estrangulaba, jurando que te mataría. Y al segundo siguiente, te besa. Todo esto te toma por sorpresa, no entiendes en absoluto el propósito ni la motivación detrás de la acción de Yang Chenyu. El hermoso rostro de Yang Chenyu está justo frente a ti, sus encantadores ojos de flor de durazno están suavemente cerrados, y sus pestañas tiemblan con pasión. Tú mantienes los ojos abiertos, sin atreverte a actuar precipitadamente, y mucho menos a alejar a Yang Chenyu. Los dedos de esta experta en la etapa de alma naciente aún presionan tus puntos vitales, solo quieres sobrevivir, no deseas tener un final trágico por culpa de alguien como Yang Chenyu. ¿Qué le pasa a Yang Chenyu? No te atreves a moverte, solo puedes alzar la vista hacia el indicador de afinidad sobre su cabeza. Afinidad de Yang Chenyu, 80. Solo por un simple beso. ¿Su afinidad pudo dispararse hasta 80? ¿Es algo descabellado, o es que esta líder de la secta Zenin tiene alguna fijación especial? Mientras piensas esto, notas que sus pestañas vibran levemente, es la señal evidente de que va a abrir los ojos. Así que cierras los ojos rápidamente y, con torpeza y extrema cautela, correspondes a ese beso helado. Dentro de la habitación, Yang Chenyu te sujeta la mandíbula con una mano, obligándote a alzar la cabeza para recibir sus labios suaves. La experta, en la etapa de alma naciente más joven de la actualidad, abre lentamente sus ojos, observando el rostro sumamente familiar que tiene delante. Ante sus ojos, el rostro del joven es inexperto e inocente, intentando levemente corresponder a este beso gélido y poco cálido. En los ojos de Yang Chenyu cruza un dejo de burla y escarnio. La figura ante ella se superpone con otra de hace más de 1000 años. ¿No decías que, dado que soy una refinada, debería dedicar mis energías al cultivo? No esperaba volver a verte con una expresión tan apasionada. ¿Dónde quedó esa actitud de frialdad fingida y falta de interés por todo? Yang Chenyu piensa con malicia y no se apresura a terminar el beso. Siente que besa sin involucrarse emocionalmente. Mientras sus seductores ojos observan fijamente tu rostro, capturando cada mínima expresión y matiz. Si se observa con atención, en realidad tu cara es diferente a la de esa persona, solo hay un parecido, pero Yang Chenyu, al mirarte, no puede evitar proyectar a la otra persona en ti, sintiéndose muy satisfecha con tu expresión y tus actos apasionados. Tras un momento de beso, Yang Chenyu te aprieta el cuello y te aleja de ella, los labios de ambos se separan. La sensación suave y cálida se disipa de tus labios, dejando un rastro de calor residual. Yang Chenyu observa tu rostro familiar. Y una sonrisa se dibuja en sus comisuras, parece disfrutar de la expresión que tienes en este preciso instante. Así es. Esta expresión de estar doblegado ante mí, de estar perdido por mí, simplemente con verla resulta placentero. ¿No es que me detestabas tanto? Odiabas mostrar emociones frente a mí, pero después de 1000 años, una cara parecida a la tuya. Me mira con esa complacencia, adoración y anhelo que tanto detestabas. Al ver la expresión en tu rostro, un gran júbilo surge de lo profundo del ser de Yang Chenyu. Te mira y hace un gesto con el dedo. Ven aquí, maldita sea, ¿está loca? Te quedas sentado en cuclillas a un lado, mirando a Yang Chenyu aturdido, mientras varios signos de interrogación aparecen en tu mente. ¿Esta líder de secta tiene algún tornillo flojo, un poco o un mucho? Cuando nos besábamos hace un momento, la afinidad llegaba a los 80 puntos, y tú te preguntabas cómo subirla un poco más. Cuando alguien te agarró del cuello y te apartó, ni siquiera prestaste atención al beso, y al abrir los ojos. Con solo esos movimientos, la afinidad había caído instantáneamente a 50 y seguía bajando. Es aterrador, ni siquiera las acciones de la vida pasada caían de esa manera, con cada bajada. Tu corazón temblaba. Levantas la vista hacia Yang Chenyu, su rostro de una belleza deslumbrante aparece ante ti sin filtros. De hecho, tú, que habías visto tantas chicas hermosas de anime en tu vida pasada, te quedaste aturdido al ver esta cara. Tan solo hablando de belleza, Yang Chenyu es absolutamente invencible, piel como grasa de cordero y tez como nieve. Las líneas de su rostro son extremadamente suaves, dándole un aire tierno y conmovedor, pero sabes bien que, bajo ese rostro altamente seductor, reside un alma extremadamente perversa y voluble. Afinidad de Yang Chenyu. 50. Es una lástima, es detestable. La tendencia a la baja finalmente se detuvo y empezó a estabilizarse. Incluso empezó a subir.
Ahora empiezas a entender a esta experta en alma naciente que se cree superior a todos. Y que, en realidad, le gusta que otros le sirvan de forma sumisa, sin importar el acercamiento anterior, el corresponder al beso, o ahora mismo. Cada vez que muestras estar obsesionado con ella, el nivel de favorabilidad de Yang Chenyu aumenta considerablemente, pero en cuanto te marchas, vuelve a disminuir al instante. Se podría decir que la favorabilidad de Yang Chenyu oscila constantemente entre el aumento y la disminución. Es una persona difícil de conquistar y manejar. Eres muy obediente. Más obediente de lo que imaginaba. Mirando tus acciones con frialdad, Yang Chenyu te elogia con gran satisfacción. Especialmente cuando te acercas poco a poco en posición de rodillas, una extraña emoción surge en el corazón de Yang Chenyu y su pulso se acelera inesperadamente. Yo, Yang Chenyu, detesto a los hombres que se llenan la boca de palabras dulces. No importa quién seas, si vuelves a decir una mentira, te arrancaré la boca sin piedad, ¿entiendes? Las palabras de la sectaria. Las guardaré ciertamente en mi corazón. Al escuchar tu respuesta, Yang Chenyu cambia de postura con evidente interés. Su pie, blanco e inmaculado como el jade, emerge de la cama y se apoya sin piedad sobre tu rostro. Preguntaré una vez más, en plena madrugada, sin quedarte en tu cueva de cultivo. ¿Por qué has venido al pabellón 20 a buscarme? Sintiendo la suavidad en tu cara, con los dedos redondos y fríos presionando tu piel. Esa sensación es realmente fascinante. Echaste un vistazo al indicador de favorabilidad sobre la cabeza de Yang Chenyu, que fluctúa sin parar. Y de repente, una decisión audaz surge en tu mente. Tomas suavemente la planta del pie suave y tersa de Yang Chenyu. Depositas un beso ligero en su empeine y respondes con un tono de devoción y obsesión: maestra, es que deseo demasiado progresar. Tras pronunciar estas palabras, no hay más sonido en la habitación que el de la respiración de ambos. Un silencio aterrador. Al ver su pie entre tus manos, Yang Chenyu queda atónita por un momento, sin esperar en absoluto que hicieras algo así. Al poner el pie sobre tu cara, la intención original de Yang Chenyu era humillarte. Aparentemente era solo un gesto, pero en realidad era una burla hacia ese cultivador. Yang Chenyu incluso pensaba girar el pie con fuerza, viendo cómo ese rostro familiar se deformaba por la presión. Aunque parece gentil, su alma es extremadamente malvada. Con solo ver a esa persona humillada, Yang Chenyu siente una satisfacción genuina, pero además de esa satisfacción, había en su corazón un anhelo y una ingenuidad difíciles de explicar. A diferencia de verlo sufrir y ser humillado, Yang Chenyu deseaba secretamente ver su admiración y el estado de embeleso hacia ella. Este beso ligero rompió por completo las defensas de Yang Chenyu, haciéndola flaquear por un instante, como si hubiera viajado miles de años atrás. Yang Chenyu, nunca te he amado. Mi único objetivo es la búsqueda de la inmortalidad. Yang Chenyu, tienes un talento que todos envidian, pero te pierdes diariamente en el amor. Esa es tu mayor debilidad. Aquel rostro frío y arrogante de hace milenios se superpuso con el tuyo frente a ella. Mirándote aturdida, Yang Chenyu abrió sus labios finos involuntariamente y murmuró con una voz que solo ella podía oír: pero yo, solo te amo a ti. Al segundo siguiente, despertó de su trance, recobrando el sentido. Te miró con vergüenza y resentimiento, y un ligero rubor apareció rápidamente en su rostro hermoso. Maldita sea, después de tantos años de arduo cultivo, ¿cómo podría dejarme cegar por estas cosas? Yang Chenyu intentó calmar su corazón palpitante, regulando su energía, su respiración y sus emociones. Después de todo, su nivel de cultivo en la etapa Yuanjing permanecía, y con el ajuste constante, sus emociones fluctuantes pronto se estabilizaron. Mirándote con una intención asesina que empezaba a aflorar, nosotros los cultivadores debemos buscar el camino supremo. ¿Cómo podríamos dejarnos cegar por el amor? Sus seductores ojos de flor de durazno se entrecerraron. En ese momento, viste la realidad. Basándote en los mangas de romance puro que leíste en tu vida pasada, conquistar a una Yang Chenyu no debería ser algo sencillo y fácil de controlar. Aunque al principio sentiste que tenías la situación bajo control, contando con el muslo inmensamente poderoso que representaba Yang Chenyu. Al segundo siguiente, un balde de agua fría cayó sobre ti. La favorabilidad de Yang Chenyu se desplomó hacia números negativos con una fuerza inigualable, una tendencia catastrófica. Esta Yang Chenyu es mucho más difícil de tratar que la pequeña aprendiz Chu Jiaoran, destacando por ser voluble e inestable, cambiando constantemente. Sin saber que hiciste mal, solo podías arrodillarte en el suelo. Una mujer malvada y temperamental. Etiquetaste a Yang Chenyu en tu mente,
mujer malvada. ¿Tú, sabes lo que acabas de hacer? Eres un simple cultivador de nivel y te atreves a ser tan audaz. Por lo que acabas de hacer, probablemente morir 1000 veces no sería suficiente. Yang Chenyu te mira desde arriba, entrecerrando los ojos, aparentemente sonriendo. La discípula sabe que está equivocada, la discípula sabe que su pecado merece la muerte. Arrodillado en el suelo. Golpeaste tu cabeza contra el suelo con un sonido seco, realizando una reverencia bastante abstracta. La discípula solo siente tanta admiración por la maestra, que llega al punto de pensar en usted día y noche. Veo que la maestra cultiva día tras día sin compañía. Y temo que se sienta demasiado sola en el camino de la cultivación, además de odiar mi propia incompetencia y mediocridad. Solo deseo mejorar mi cultivo. Para estar al lado de la maestra, aunque sea como un sirviente, ya sea en la tierra de los 10.000 demonios, o en el abismo del silencio mortal, siempre que la maestra lo desee, esta discípula está dispuesta a ir al fuego y al agua. Sin dudar un instante, cada vez que pronunciaba una frase, golpeaba fuertemente su cabeza contra el suelo. Se escuchó un sonido sordo y su frente se hinchó rápidamente, mientras un hilo de sangre bajaba serpenteando. El discípulo maldice su propia incompetencia, pues aún tras años de cultivo, no ha podido dominarse, hace un momento, al ver a su maestra. El sentimiento fue insoportable y, por lo tanto, la ofendió. Ruega a su maestra que lo castigue. En las últimas palabras, su voz se tornó humilde y su discurso comenzó a temblar. Se golpeó la frente contra el suelo con fuerza, produciendo un impacto seco, y la herida en su frente se abrió, tiñéndose instantáneamente de rojo brillante. Yang Chenyu, sentada en la cama, lo miraba desde lo alto. Al principio, al ver cómo se arrodillaba y se inclinaba, sintió cierto desdén. Tras tantos años de cultivo, innumerables cultivadores han buscado sus favores. Después de tanto tiempo, ¿qué artimañas no habría visto ya? ¿Quiere usar esta táctica de víctima para despertar compasión y así salvar el pellejo? Maldito sea. Había una frialdad aterradora en los ojos de Yang Chenyu, y sus dedos golpeaban el lecho con impaciencia, pero cuando vio la frente golpeando el suelo con fuerza, su corazón dio un vuelco. Todo el suelo de la habitación estaba cubierto de madera espiritual milenaria. Un lugar diseñado para concentrar la energía espiritual. Aquí, la velocidad de cultivo se acelera. Pero la madera espiritual milenaria es extremadamente resistente, incluso más dura que un artefacto espiritual. Al ver la sangre en su frente, Yang Chenyu experimentó una leve agitación en su respiración, y el primer pensamiento que cruzó su mente fue, inesperadamente, no te hagas daño. Apretó involuntariamente los suaves cojines de seda. Yang Chenyu mantenía su semblante inalterable, mirando con frialdad al hombre frente a ella, aunque su determinación flaqueaba. No intentes engañarme. No creas que me engañarás con estas cosas. Pero sus palabras, como gotas de lluvia en un río, caían suavemente, provocando onda tras onda. Yang Chenyu escuchaba tus palabras, especialmente el temblor al final de las frases. Y su corazón se estremecía también. Maldito hombre, este tipo de cosas no se pueden permitir. Si se permite que perdure, en el futuro sin duda será un gran obstáculo en el camino hacia la ascensión. Yang Chenyu se advertía incesantemente a sí misma, mantén tu corazón firme, solo la ascensión es el verdadero camino. El sueño supremo con el que todo cultivador anhela, el resto, al final, no es más que un espejismo. Un enorme impedimento. En el suelo de madera espiritual, se filtraba un charco de sangre escarlata. Levantaste la cabeza, ignorando la sangre que goteaba en tus ojos, y con una mirada de estoica resignación, miraste a Yang Chenyu, como si hubieras aceptado tu trágico destino. Este discípulo sabe que su pecado es grave. Maestra, me ascendió a segundo hermano mayor, esperando que fuera un ejemplo para la secta Zenin. Pero este discípulo es torpe y no ha estado a la altura de sus expectativas. Maestra, por favor, proceda con el castigo. ¿Realmente crees que no me atrevo a matarte? Un par de manos invisibles e ilusorias aprisionaron tu garganta. Yang Chenyu, con un rostro frío como la escarcha, te fijaba con la mirada, y entre sus labios finos y suaves, pronunció frases gélidas. Entornó los ojos, mientras las grandes manos que te sujetaban el cuello se apretaban gradualmente, como si quisiera estrangularte hasta la muerte. Un pensamiento desesperado cruzó tu mente. Apretado por esas manos invisibles, sentiste como el aire de tus pulmones se agotaba lentamente. Sentías como si tu garganta estuviera a punto de estallar. Primero Chu Jiaoran, luego Yang Chenyu. ¿Cómo es posible que todos estos objetivos de conquista quieran matarte? Especialmente Yang Chenyu.
Sus emociones son impredecibles y volubles, la fluctuación de su nivel de afecto es más violenta que una libreta de calificaciones. Este camino de conquista es realmente difícil. El aire era cada vez más escaso. Y no pudiste evitar abrir la boca, la sangre de tu frente goteaba y el sabor a hierro llenaba tu paladar. De repente, la presión en tu garganta desapareció. Fue la estrategia de lengua afilada que aprendiste en tu vida anterior. Viendo anime, no fueron horas perdidas, sin duda, es la técnica definitiva. Apenas recuperaste el aliento, sin tener tiempo de decir nada, fuiste lanzado lejos por una fuerza bruta. Chocando violentamente contra la columna detrás de ti, sentiste como si tus entrañas se hubieran desplazado y, en tu interior, maldeciste. Esta sensación es realmente insoportable. Rodaste por el suelo una vez. Y aunque podrías haberte detenido, aprovechaste la inercia para rodar 2 veces más. Acercándote a Yan Chenyu, tu estado lucía aún peor, y la sangre que manaba de tus labios añadía un toque dramático. Luchaste por levantarte del suelo y, levantando la vista con mirada apasionada, miraste a Yan Chenyu, maestra, ya que no desea volver a verme, y sintiéndome avergonzado por mi posición de segundo hermano de la secta Zenin. Estoy listo para cumplir su orden y morir. Bajaste la mirada y, con los puños cerrados frente a Yan Chenyu, dijiste, activando toda tu energía espiritual. Era el preludio de la autodestrucción, la energía en tu dantian recorría tus meridianos, concentrándose en un solo punto. Deténme ya, hazlo. Levantaste los ojos hacia la belleza sobre la cama, quien, aunque sin expresión, apretaba sus manos, revelando la agitación de su corazón. Estás nervioso, pero Yan Chenyu lo está más que tú, ambos están apostando. Él apuesta a que tú intervendrás, tú apuestas a que él no llegará al extremo de dejarte morir y que solo está fanfarroneando. Pasan más de 10 segundos, la escasa energía espiritual en tu cuerpo se concentra, mostrando signos de querer estallar. El I de cuarto nivel de condensación no es nada para Yan Chenyu, pero liberarlo tras comprimirlo sería mortal. Sin embargo, a medida que la energía espiritual se comprime, comienzas a toser sangre de forma incontrolable. El cuello de tu ropa está manchado de sangre. Yan Chenyu te observa fijamente, analizando la energía comprimida en tu interior. Sigue tanteando, sigue observando, hasta que finalmente, cuando él llega al punto de máxima compresión, él agita la mano y la energía en tu interior se disipa por completo, como si nunca hubiera existido. Muy bien, ya que admites tu error. No te castigaré. La voz de Yan Chenyu sigue siendo plana, pero sus dedos tiemblan ligeramente. Hace un momento, Eli estaba comprimido al límite, si hubiera actuado un par de segundos más tarde, quizás sabrías. Sus dedos se tensan mientras te mira con una expresión compleja. Cuando te aceptó como segundo discípulo directo, fue solo porque te parecías a alguien, estabas entre la multitud, mirándolo con una expresión de absoluta sinceridad, lo que instantáneamente tocó su corazón, pero sus emociones vienen y van con rapidez. Después de aceptarte formalmente, te olvidó pronto y nunca te guió. Hace un momento, este segundo discípulo al que nunca había mirado a los ojos, e incluso al que despreciaba, había dicho esas palabras, llegando incluso a autodestruirse para expiar sus culpas. En ese instante, el corazón de Yan Chenyu experimentó una gran agitación, te miraba fijamente mientras yacías en el suelo, y por un momento, sintió que eras una existencia única, y además, que realmente lo amabas con todo tu ser, al punto de estar dispuesto a sacrificar tu vida. Yan Chenyu solo es temperamental, de emociones variables, no alguien de sangre fría. Li Champin. ¿Deseas quedarte a mi lado para recibir instrucción?, preguntó Yan Chenyu. Maestro. Tu discípulo solicita su consentimiento, respondió Li Champin. A menudo me retiro para meditar. No podré darte mucha guía en el camino de la cultivación, explicó Yan Chenyu. Él se calmó, explicándote lentamente, con una ternura que él mismo desconocía, tu cultivo actual es demasiado débil. Llevas 2 años y medio en la secta Zenin y apenas estás en el 4.º nivel, comentó Yan Chenyu. Pensó un momento, sin querer dejar a Li Champin bajo la guía de la facción externa. Sus dedos finos golpeaban la cama. Un buen candidato surgió en su mente. Jian Buxiu, aunque parece indiferente, trata a los demás muy bien, y siendo joven alcanzó la etapa del núcleo dorado, superándome en mis tiempos. Si lo sigues, sin duda progresarás en tu cultivación. Tras decir esto, Yan Chenyu, sin querer escuchar nada más de ti, agitó su mano delicada y una energía invisible te sacó de la habitación. Hoy me siento inquieto, mi cuello de botella de años ha cedido.
Voy a recluirme por 3 meses, nadie debe molestarme. La puerta de madera se abrió automáticamente, dejándote en el suelo. Levantaste la vista y, a través de la puerta que empezaba a cerrarse, observaste la silueta sobre el lecho. Una frase ligera llegó desde adentro: tus acciones de hoy dañaron tus meridianos. Ven a buscarme dentro de 3 meses y te ayudaré a repararlos. Vete. La persona adentro parecía muy molesta. En medio de su irritación, la lujosa puerta de madera se cerró de golpe con un chasquido. Te quedaste afuera, manteniendo una postura lamentable y esperando en silencio, hasta que estuviste seguro de que no había más ruidos adentro, levantándote lentamente del suelo. Hermano mayor. Apenas te levantaste, escuchaste exclamaciones detrás de ti. Pensándolo bien, ¿no se habían ido? Y si no se fueron, ¿por qué no avisaron? Significa que todo lo que pasó adentro ¿fue escuchado por ellos? Esto es una vergüenza pública monumental. Ejem. Te limpiaste la sangre de la comisura de los labios y te pusiste de pie apoyándote en un pilar. De cualquier modo, todavía eres el segundo hermano mayor de la secta Zenin, así que debes mantener las apariencias. Hermano mayor. Acabo de escuchar los movimientos dentro de la habitación, fueron muy intensos, dijo un discípulo externo de gran ingenio. Hermano mayor, te noto sonrojado y con manchas de sangre en la ropa. ¿Tú y el maestro? Preguntó el discípulo externo, confundido. Hermano mayor. Felicidades. Ser favorecido por el líder de la secta es algo que todos envidiamos profundamente, dijo el discípulo con envidia. No solo eso. Me pareció escuchar sonidos rítmicos, qué cosa tan extraña. Los discípulos te miran con picardía, y tus orejas se encienden al instante. No, en realidad no pasó nada. ¿Por qué insiste esta gente en decir? Parece que sí pasó algo. Toses de forma fingida, justo cuando estabas a punto de explicarte. Seguramente la guía de la maestra de secta es extremadamente estricta, pero el hermano mayor sigue siendo perseverante, especula un discípulo. Si fuera yo, no me atrevería a reunirme a solas con ella, continúa el discípulo. Cierto, yo tampoco. La última vez que nos llamó diciendo que quería ayudarnos con nuestra práctica. Empezó a lanzar rayos y centellas al poco tiempo. Sus consejos son útiles, sí, pero es terrorífico. La última vez casi pensé que la maestra de secta me aplastaría de un golpe. Los discípulos comentan. Todos se alejaron del pabellón de las preguntas celestiales y comenzaron a cuchichear. Amigo, estabas escuchando a tu lado, y después de tanto tiempo, ¿de verdad vinieron aquí para recibir lecciones privadas? Yan Chenyu, como líder de la secta Zenin, para quienes no la conocen, todos la elogian por ser dulce y virtuosa, pero quienes la conocen bien, comprenden lo inestable que es su carácter. Un segundo está riendo alegremente y al siguiente cambia de rostro por completo. Cuando está de buen humor, elige al azar a algunos discípulos para darles lecciones personales. Estos discípulos externos son claramente los afortunados elegidos esta vez. El grupo llega al pie de la montaña y decide separarse allí. Varios discípulos externos se dirigen hacia un sendero lateral y al irse, recordando algo, se giran y te gritan, hermano mayor, casi se nos olvida. En el camino al pabellón, nos encontramos con Chujiaoran. Nos preguntó por ti, quería saber si te habíamos visto. Parece que te está buscando, Chujiaoran te está buscando. Tus pies se detienen en seco. Está bien, lo entiendo. Tal vez tenga que retirarme a meditar un tiempo, si se encuentran con la hermana menor. Avísenle por mí. Originalmente planeabas volver a tu cima, empacar algunas cosas y encontrar la oportunidad de huir al territorio de Jianbuxiu, pero ahora ni siquiera te atreves a volver a casa. ¿Quién garantiza que Chujiaoran no esté esperándote en la puerta? Esto es demasiado aterrador. Lo peor de todo es que Yan Chenyu agitó su mano con elegancia, diciendo que se retiraba a meditar y que nadie debía molestarla en 3 meses. Te quedas de pie en la bifurcación, indeciso durante un largo rato. Al recordar a aquel 100 pies gigante de color blanco y la saliva que goteaba sobre tu cuerpo, te das la vuelta. Caminando hacia la cima de Jianbuxiu, tan firme como si estuvieras a punto de pisar un campo de batalla. Hasta ahora, mi contacto con Jianbuxiu ha sido mínimo, y mi impresión de ella se limita a lo que decía el libro. Mientras caminas, reflexiona sobre los detalles de Jianbuxiu. El libro Sueños Florales de Hombres y Mujeres lo leí hace mucho. Y la mayor parte de la trama se ha vuelto borrosa. Como Jianbuxiu es un personaje secundario con poca relevancia. Sus apariciones fueron escasas, lo que explica por qué casi no tengo recuerdos de ella. Su montaña se llama Acantilado de las 10.000 Espadas.
Es la segunda más alta de todas, y también la más escarpada. En los escalones que llevan a la cima hay marcas de cortes afilados, que no parecen intencionados, sino causados por el impacto de energía de espada dispersa. A lo largo del camino, los árboles escasean y a menudo ves troncos partidos a la mitad bloqueando el paso. El cielo comienza a aclararse y el primer rayo de sol ilumina el horizonte. Apenas llegas a la cima, divisas a lo lejos una figura vestida con túnicas negras sobre un mar de nubes. Su cabello oscuro está sujeto por una cinta roja, flotando con libertad. Jian Buxiu pisa su espada mientras mueve sus manos. La espada está rodeada de una energía ondulante, salta desde el aire y desciende en picado. La turbulenta energía de espada se expande a su alrededor, atacando en todas direcciones. En el cielo, parece que cae una lluvia de espadas. Mirando hacia arriba, viendo la feroz lluvia caer, de repente comprendes cómo se originaron las marcas y los árboles rotos. Entonces descubres algo peor, la energía afilada de la espada es un ataque de área masiva. Y tú estás justo en su rango de alcance. Esta es la lluvia de espadas de Jian Buxiu, una cultivadora de núcleo dorado, para alguien como tú, en el cuarto nivel de condensación de I. Es de risa, ni siquiera puedes esquivarlo, porque es imposible. La lluvia de espadas pasa rozándote, solo se escucha un estruendo continuo, y frente a tus pies se abre repentinamente un boquete de varios metros de profundidad. Incluso estando en el borde, la intención asesina que desciende desde arriba te hace sentir escalofríos en todo el cuerpo. Levantas la vista y, justo encima de tu cabeza, una espada afilada apunta al centro de tu cráneo. Un solo golpe y te aseguras de perder todas tus preocupaciones para siempre. Al ver esto, limpias con calma la sangre de la comisura de tus labios, sin mover un solo paso. Solo tu ropa ondea levemente. Si me van a golpear, que así sea. Tras la doble tortura de Chu Jiaoran y Yan Chenyu, ahora entiendes que las protagonistas de esta novela están algo mal de la cabeza. Te quedas ahí parado, dejando que pase lo que tenga que pasar. No es que no quieras vivir, es que sabes perfectamente que si Jian Buxiu quiere matarte, ni 10 personas podrían salvarte. El afilado y de su espada estalló desde el cielo, a pocos metros de tu cabeza. Zumbido, zumbido. El sonido rompiendo el aire estalló en tus oídos, justo cuando la espada afilada estaba a menos de medio metro. La punta se desvió extrañamente en un arco y se hundió en otra montaña cercana. Li Chanping, Jian Buxiu, con una espada larga de aspecto extraordinario y brillo contenido en la mano, aterrizó a unos 10 metros de ti. No se giró, de espaldas a ti, la impaciencia en su tono era más que evidente. 3 segundos, dijo Jian Buxiu, lárgate del riscal de las 10.000 espadas. Cruel y directa, muy fiel a su personalidad. Levantaste la vista hacia ella. Sobre su cabeza, el nivel de afinidad rojo sangre marcaba su extrema peligrosidad. La afinidad estaba directamente colapsada. Afinidad con Jian Buxiu, menos 999. Miraste el nivel de afinidad sobre la cabeza de Jian Buxiu. Pensando que habías visto mal, querías volver a mirar, pero tu cuerpo fue muy honesto. Y rápidamente cambió de dirección, dirigiéndose velozmente por el pequeño sendero por el que viniste. Es broma. ¿Una afinidad de menos 999? Que la aguante quien quiera. Incluso cuando la afinidad de Yan Chenyu caía en picada. Lo mínimo era un punto, comparado con el menos 999 de Jian Buxiu, no era nada. Visto así, volver a buscar a la hermana menor no era una mala idea, al menos Chu Jiaoran si te quería de verdad. Apenas surgió este pensamiento, seguido del recuerdo de aquel 100 pies gigante, blanco, con sus extremidades retorciéndose sin parar, lo desechaste de inmediato. Eres un hombre, pero no tienes fetiche por los pies. Chu Jiaoran es, sencillamente, la pesadilla de alguien con ese fetiche. He llegado a la secta Zenin y apenas he visto a Jian Buxiu. ¿Cómo puede ser tan baja su afinidad conmigo? Bajabas las escaleras resoplando. Mientras reflexionabas sobre este problema. En este mundo, algunas cuestiones que la novela no consideró difieren de los ajustes. Comparados con personajes planos, sus experiencias de vida y personalidades son diferentes. Parecen personas más completas. ¿Qué causa exactamente que Jian Buxiu te odie tanto? Llegaste a la base de la montaña, Yan Chenyu estaba en aislamiento. Y no podías volver a tu cumbre temporalmente, así que te sentaste en el suelo a pensar en una estrategia. Mientras pensabas, un discípulo interno, con aspecto tímido y temeroso, se acercó hacia allí. Se veía muy reacio, la palabra miedo estaba escrita en toda su cara. Segundo hermano mayor. Al verte sentado en los escalones,
el discípulo interno pareció haber encontrado un salvador y se acercó rápidamente a ti. Se decía que este hermano mayor, de talento mediocre y considerado un inútil, era alguien fácil de tratar. Hermano, ¿podrías hacerme un favor? Primero dime qué favor. Hay unos materiales en el pabellón del tesoro espiritual que deben ser entregados a la hermana mayor. Da la casualidad de que hoy no hay discípulas de guardia. Así que me enviaron a mí. Hermano, tú ya sabes. A la hermana mayor le molesta mucho ver hombres, cada vez que nos ve, no tiene buena cara. La última vez, en el camino, choqué accidentalmente con ella, la mirada que me lanzó me hizo tener pesadillas durante medio año. El discípulo interno tenía una cara de funeral, y mientras hablaba, las lágrimas estaban a punto de caer, lo que demostraba cuán profunda era la sombra que le proyectaba Hyang Buk-siu. Hermano, te ruego que me ayudes, realmente no me atrevo a ver a la hermana mayor, dijo el discípulo interno, mientras caía de rodillas ante ti. Bien, ya veo el jueguito. Pero, ¿se mencionaba alguna vez en el libro que Hyang Buk-siu odiaba a los hombres? Mirabas al discípulo que estaba arrodillado frente a ti, sollozando sin aliento. Y solo sentías que el futuro de la secta Sennin era desolador. Tener un discípulo como tú es una bendición para Yan Chenyu, ya que este discípulo sabía que Hyang Buk-siu odiaba a los hombres y te obligaba a salvar al mortal de esta forma. Qué lástima, no caes en ese chantaje moral. Pero, usar este método para intentar mejorar la afinidad con Hyang Buk-siu no era una mala idea. Miraste al discípulo arrodillado, lo escaneaste una vez. Y preguntaste, la hermana mayor odia mucho al sexo opuesto, ¿cómo sabes eso? Hermano, tanto la hermana mayor como yo somos cultivadores de espada, así que el contacto es más frecuente. Durante las prácticas habituales, cuando se encuentra con discípulas, la hermana mayor siempre suaviza sus movimientos y limita su cultivo para no herirlas. Pero cuando se encuentra con nosotros, los discípulos hombres, es diferente. La actitud de la hermana mayor es realmente aterradora. Como si no fuéramos discípulos de la secta Sennin, sino cultivadores demoníacos llenos de pecados. Tanto es así que, cada vez que la vemos, temblamos, pensando que su espada podría atravesar nuestras gargantas en cualquier momento. El discípulo de la secta interior terminó de explicar y te miró con expectación. Odia a los hombres, pero tiene una gran tolerancia hacia las personas de su mismo sexo. Sentado en los escalones, te acaricias la barbilla. Y le dices al discípulo, buen trabajo, le entregaré estos materiales a la hermana mayor. Así que no tienes de qué preocuparte. Al recibir tu promesa, el discípulo se levantó del suelo al instante, con un brillo de energía incontrolable en los ojos. Tras agradecerte 3 veces, te entregó los materiales. Y se marchó rápidamente de allí. Miras los materiales y cierras el puño lentamente. Bien, esto es genial. Siento que poco a poco empiezo a entenderlo todo. Sientes que, tras tantas experiencias, tu salud mental ya no está del todo bien. Creías que al cruzar a este mundo habías entrado en una historia de amor puro, pero resulta que las protagonistas no siguen el guión en absoluto. Así que también se puede jugar así, Chu Hyaoran, cuya forma original es un 100 pies blanco gigante. Yan Chenyu, cuya opinión sobre ti cambia constantemente y es impredecible, y la hermana mayor Hyang Buk-siu, que siente una aversión extrema hacia los hombres. ¿Todos ustedes juegan así con sus personalidades? Al principio solo quería volver a casa, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Miras lo que tienes en la mano y hasta te parece divertido. Solo querías conquistar a una protagonista para poder salir de aquí, ¿por qué es tan complicado? Incluso tienes que caminar constantemente sobre la línea de la vida y la muerte. Este mundo no es normal, las protagonistas tampoco lo son, una a una. No hay ninguna normal. Entonces, ¿es razonable que yo deje de ser normal también? Esta lógica es impecable. Después de pasar por tanto, sientes que te has vuelto más audaz. Cuando llegaste, eras tímido y precavido. Hacías todo con cuidado, pero tras morir una vez, sientes que tu cuerpo y tu alma han sido purificados. Tu cuerpo y tu espíritu parecen haberse liberado, en otras palabras, te has vuelto un loco. Hyang Buk-siu, Hyang Buk-siu, ya que odias tanto a los hombres y prefieres a las mujeres. Un antiguo frasco de porcelana aparece en tu mano, es un tipo de píldora que obtuviste por casualidad al llegar a este mundo. Viertes una píldora, es de color marrón, del grosor de un dedo meñique, y cae en tu palma, desprendiendo un extraño aroma medicinal. Observas el objeto con una sonrisa en los labios. ¿Quién dictó que yo no puedo ser mujer? Esta píldora la encontraste accidentalmente durante tu primer año aquí.
El frasco antiguo contenía 15 píldoras en total, cada una con un aroma intenso. Su forma, su olor y su textura son casi idénticos a los de las píldoras de concentración de energía. En aquel entonces, desesperado por cultivar, te tragaste una y, por accidente, te transformaste en una joven con un parecido del 50% a ti mismo. No solo cambió tu rostro, sino que tu constitución se volvió delicada y suave, tus dedos se alargaron. Tu nuez de Adán desapareció y, lo más importante, ciertas partes de tu cuerpo desaparecieron, mientras que otras aparecieron. Una figura llena de curvas, extremadamente provocativa. En aquel entonces no estabas tan loco como ahora. Al convertirte en mujer, alegaste que entrarías en retiro espiritual. Y te quedaste en tu habitación durante medio mes. Hasta que el efecto pasó, en esas 2 semanas. Ni siquiera te atreviste a salir de la habitación, dejando de lado incluso la prioridad de conquistar a la pequeña hermana menor. En aquel momento pensé que nunca volvería a usar esto. Tras examinarla un momento, la introduces en tu boca sin dudarlo y la masticas con ganas. La pequeña píldora es crujiente y sabe, de alguna manera, a chocolate. Tras tragarla, casi al instante, sientes una leve sensación de ardor en el cuerpo. Esa es la sensación, justo lo que necesitaba. Sientes que cada parte de tu cuerpo está cambiando, volviéndose más esbelta. Al mirar hacia abajo, ves 2 masas suaves, delicadas y blancas. Hyun Buk-soo, una protagonista con huesos de espada naturales, obsesionada con practicar el esgrima y leer mangas. Haces un repaso mental de la información que tienes sobre ella. Adicta al trabajo, orgullosa, una genia. Alguien así parece fría como el hielo, pero intuyes que es muy probable que sea una guerrera del amor puro. Basándote en tus años de experiencia con cómics y dramas exagerados, ya has instalado automáticamente el perfil de la segunda protagonista devota y sufrida en Hyun Buk-soo. ¿Será que esta mujer fría y apasionada podrá ser engañada por una pequeña verde, manipuladora? Bajas la mirada hacia tu pecho, te pones una ropa limpia y tiras deliberadamente del cuello para que se vea un poco más. Ahora pareces una joven de figura ardiente y rostro inocente, vestida con ropa holgada. Especialmente cuando sopla el viento, se insinúa lo que hay debajo del cuello abierto. Con todo listo, emprendes de nuevo el camino para conquistar el acantilado de las 10.000 espadas, subiendo por el sendero escarpado. Llegas pronto a la cima, y justo antes de llegar, se puede vislumbrar la silueta de Hyun Buk-soo desde lejos. Ella está sentada en posición de loto en la cima de la montaña, con los ojos cerrados, fríos y distantes, mientras su respiración se mantiene uniforme. Evidentemente, está absorbiendo la energía espiritual del cielo y la tierra. En el instante en que pones un pie en la cima, los ojos de Hyun Buk-soo se abren de repente. Te mira con frialdad. Para Hyun Buk-soo, con tu llegada, el aire se llena de un olor repulsivo a hombre. Solo con percibir ese aroma, Hyun Buk-soo frunce el ceño con disgusto. Sin embargo, lo extraño es que la fuente de ese olor desagradable es, inesperadamente, una joven. La chica sostiene algo en sus brazos y viste ropas anchas que le quedan grandes. El viento en la cima es fuerte, y cada vez que una ráfaga azota, hace que la joven se tambalee unos pasos, haciendo que el cuello de su ropa se agite y ondee. Hyun Buk-soo, sentada en la cima, observa a la joven caminar entre el viento feroz. Y sus miradas se cruzan accidentalmente. En el momento en que ve el rostro de la otra persona, la mirada de Hyun Buk-soo se suaviza inconscientemente. La ferocidad en sus cejas se disipa de repente en gran medida. Es un rostro lastimero, con ojos como los de un ciervo y labios carnosos ligeramente fruncidos, luciendo lamentable e indefensa. Junto con esa expresión a punto de estallar en llanto, solo mirarla despierta un deseo infinito de protección. Hyun Buk-soo siente como si hubiera sido impactada. Este aspecto, esa apariencia pura que parece no haber sido corrompida nunca, hace que el corazón de Hyun Buk-soo, que nunca había latido por nadie, empiece a palpitar. Hyun Buk-soo nunca ha experimentado la sensación de estar enamorada, ya que en su día a día solo la acompaña el cultivo. Ella no entiende este sentimiento, reflexiona un momento, se pone de pie, y te pregunta desde arriba, ¿de qué pico eres, discípulo? ¿Por qué has venido al acantilado de las 10.000 espadas? Si los discípulos internos que estaban hace un momento hubieran escuchado estas palabras, se les habría caído la mandíbula del asombro. Por favor, ¿la persona que dice esto es la hermana mayor principal? No me hagas reír, es esa hermana mayor que, si no está cultivando
¿Está investigando cómo matar gente? Denuncian ante el ancestro que la hermana mayor ha sido poseída. Al escuchar esto, levantas la vista hacia la dirección de Hyang Buk-syu. Su figura está de pie a contraluz, hablando con una voz que parece caer desde el cielo, como si fuera una deidad. Lo más importante es esa llamativa cifra sobre su cabeza, favorabilidad de Hyang Buk-syu, 10%. Sonríes levemente por dentro, mientras mantienes una apariencia de desconcierto, miedo y cautela, muy parecida a la de una delicada flor blanca que ha entrado por error en un lugar prohibido. Combinado con esa expresión lastimera, el efecto de daño es total. Hermana mayor. He venido a entregarte esto. Con este movimiento de inclinación corporal, tambaleante, extremadamente afectado e hipócrita. Estás a punto de caer. Al ver que vas a desplomarte contra el suelo, cierras los ojos con nerviosismo y miedo. Aunque esperabas caer sobre el suelo frío y rugoso, tras un largo momento, esa sensación de dolor y frialdad no llega. Al contrario, un aroma tenue y gélido se cuela por tu nariz. Abres los ojos y descubres que has caído en un abrazo suave y cálido. Hyang Buk-syu está medio arrodillada, con una mano rodeando tu cintura y la otra clavando su espada en el suelo, en una postura bastante impresionante. En el rostro hermoso, conmovedor, pero a la vez feroz y altivo de Hyang Buk-syu, hay un rastro de inexplicables vergüenza y fastidio. Con los labios apretados, gira la cabeza hacia otro lado. Incluso puedes sentir que la mano que te sujeta por el hombro tiembla levemente, colocada suavemente sobre ti de una manera que parece querer agarrarte pero no se atreve del todo. Por todos los cielos, ¿quién es esta persona frente a mí? ¿Es realmente la misma Hyang Buk-syu que hace un momento me dijo que me fuera? Además, si vas a abrazar a alguien, ¿hacía falta usar una pose tan pretenciosa? Tiene una sensación de falta de estilo un tanto irritante. Es como esos estudiantes de secundaria que gritan, me voy a volver malvado, jeje, este mundo oscuro al final no tiene lugar para mí. Usando ese comportamiento exagerado para atraer la atención del sexo opuesto. Por supuesto, lo más importante es que el pez ha picado el anzuelo. ¡Qué adorable! Ese es el primer pensamiento de Hyang Buk-syu al ver tu rostro después de la transición de género. Ese rostro puro incluso conserva un poco de grasa infantil. Tus ojos están llenos de inquietud, timidez y la confusión de alguien que llega a un lugar desconocido. Solo en el cuarto nivel de refinamiento de I. Al ver a través de tu nivel de cultivo fácilmente, la expresión en el rostro de Hyang Buk-syu cambia a apenas un píxel. Frunce levemente el ceño y murmura para sí misma, con un cultivo tan bajo. ¿Se atrevió a venir sola al acantilado de las 10.000 espadas? ¿Ni siquiera ha aprendido a usar la espada voladora? ¿No le da miedo caerse del acantilado? Para un discípulo con un nivel de cultivo tan bajo, caer desde un abismo de 1000 metros es lo mismo que para un mortal. Su mirada recorre rápidamente tu cuerpo, deteniéndose un momento al notar la frente roja y herida. Al mismo tiempo, Hyang Buk-syu sabe que los discípulos comunes no suelen acercarse a su territorio. Solo unos pocos discípulos internos vienen cuando tienen algún asunto, pero hoy ha aparecido una cara desconocida. Con la frente herida, ¿será que la intimidaron fuera? Como hermana mayor de la secta Zenin. El origen de Hyang Buk-syu no es ilustre, e incluso podría decirse que es trágico. Ella también comenzó como una discípula externa a la que nadie prestaba atención. Ha subido paso a paso, por lo que comprende la difícil situación de los discípulos de bajo rango y los escasos recursos de cultivo. El trabajo pesado y la posibilidad de ser intimidado por sus compañeros de vez en cuando, todo esto. Él lo ha sentido antes, realizando cada día las tareas más arduas y complejas, incluso bajo el riesgo de perder la vida. Al volver a su morada, solo había un pan al vapor frío, recortado por el mezquino administrador temporal. Las burlas de sus compañeros seguían frescas en la memoria de Hyang Buk-syu. Al momento siguiente, un fuerte viento se levantó en la cima de la montaña. Hyang Buk-syu vio que los pasos de Lee Champin flaqueaban mientras cargaba materiales pesados en sus brazos, lo que le impedía mantener el equilibrio. Cayó directo hacia el suelo. Una caída así no causaría heridas sangrientas. Pero ciertamente no sería agradable. En un destello de pensamiento, tras 0.1 segundos, la figura de Hyang Buk-syu ya había desaparecido de la cima de la montaña y aparecido a tu lado. Una mano sujetó tu hombro con rapidez y suavidad. En el momento en que hizo contacto con tu cuerpo, Hyang Buk-syu percibió primero un olor, una aura masculina que le resultó repulsiva. No pudo evitar fruncir el ceño, casi deseando soltarte. El tacto de su mano era cálido y suave, incluso a través de la ropa, aún podía sentirlo.
Este tacto suave, este tacto tan débil como una descarga eléctrica, hizo que Hyang-Buk-Shu quisiera soltarse al instante. Pero al mismo tiempo, ansiaba ese calor corporal y no quería soltarse. Con una mano frotando tu hombro, y la otra sosteniendo su espada contra el suelo, la vaina golpeó la tierra. El cabello negro de Hyang-Buk-Shu ondeaba detrás de su cabeza. Sus ojos fríos e indiferentes te miraron un instante, para luego desviarse inconscientemente. Era demasiado adorable. Adorable hasta un punto excesivo. Especialmente esos ojos, tan puros y claros. Cuando parpadeabas unas cuantas veces, mirándola con esa expresión inocente, resultaba simplemente encantador. Esto pareció activar algún tipo de mecanismo de defensa en ella. Ante tus ojos. Hyang-Buk-Shu te lanzó una mirada fría y altiva, antes de apartarla rápidamente. Su mano también se retiró. Te tomó por sorpresa y caíste al suelo. La miraste con cierto desconcierto. Al segundo siguiente, Hyang-Buk-Shu se puso en pie. Sin decir una palabra, se giró con elegancia dispuesta a marcharse. Espera. Al ver que se iba, reaccionaste rápido y agarraste el borde de su ropa. Un cultivador de cuarto nivel de condensación y atreviéndose a sujetar la túnica de una experta en etapa de núcleo dorado, si hubiera sido otro discípulo hombre. La hierba de su tumba ya tendría 3 metros de altura. Pero Hyang-Buk-Shu se detuvo y, sorprendentemente, se quedó quieta sin avanzar. Al ver esto, no solo tiraste de ella, sino que directamente abrazaste la pierna de Hyang-Buk-Shu. Te pegaste por completo a ella. Si un hombre moderno pasara por allí en este momento, sin duda exclamaría. ¿Qué nivel de, té verde, manipulación? Sin embargo, Hyang-Buk-Shu no solo no pensó que fueras un manipulador, sino que te encontró extremadamente adorable. Cada gesto tuyo estaba impregnado de ternura. Poco a poco, un tono carmesí subió hasta las puntas de sus orejas. Abrazando el muslo de Hyang-Buk-Shu, levantaste la cabeza y la miraste con una mirada pura. También notaste que las puntas de sus orejas estaban completamente rojas. Ingenua, la hermana mayor es demasiado ingenua. Se nota a leguas que nunca ha tenido una relación, ante semejante artimaña. Cae rendida con cualquier pequeña cosa. Si sigues así, una mujer calculadora te dejará en la ruina absoluta. Hermana mayor, alguien me encargó traerle esto. Al asegurarte de que Hyang-Buk-Shu ya no se iría, le entregaste cuidadosamente los materiales que llevabas. Bien. Tras tomar los materiales y confirmar que era lo que necesitaba, Hyang-Buk-Shu guardó silencio por un momento. Luego preguntó por iniciativa propia, ¿cómo te llamas? ¿De qué pico eres discípulo? Ya estaba preguntando tu nombre, un buen comienzo. Ya tenías todo planeado en tu mente. Al oír esto, mostraste de inmediato una expresión de temor reverencial, arrodillándote ante los pies de Hyang-Buk-Shu como si estuvieras aterrado. Levantaste ligeramente la cabeza, mostrando tus ojos enrojecidos y una expresión lastimera. Me llamo Li Champing, solía ser una aldeana común, pero mi familia sufrió una tragedia. Por eso quedé desplazada. Pensaba venir a buscar a mi primo, Li Champing, y recién hoy llegué a la secta Zenin. Mi primo dijo que su talento es mediocre y que aquí apenas puede sobrevivir, temiendo que cualquier día muera en el camino. Esperaba encontrar un buen lugar para mí. Dijo que su reputación es la mejor y deseaba que viniera a buscarla, para ver si existía la posibilidad de quedarme aquí. Al decir esto, te esforzaste al máximo por exprimir 2 lágrimas, que cayeron por tus mejillas. Dudaste un momento, con la voz entrecortada. Tras otro breve silencio, hablaste lentamente. En cuanto a estos materiales, mi primo dijo que esperaba que yo misma se los entregara, para así ganar su favor y conseguir la oportunidad de quedarme. Por eso, detuve a mi hermano mayor, que venía a entregar los materiales, y tomé esta oportunidad para mí. Hyang-Buk-Shu, con su personalidad orgullosa. Es evidente que funciona mejor con dulzura que con dureza. Es el clásico escenario donde el ingenuo e inocente desarma a la belleza fría y dominante. En lugar de dejar que se pierda en conjeturas infinitas, es mejor soltar el motivo tú mismo. De lo contrario, alguien de identidad común. ¿Cómo se justificaría para traerle materiales a Hyang-Buk-Shu? Como era de esperar, tras tus palabras. Viste claramente cómo el nivel de afinidad de Hyang-Buk-Shu subió 3 puntos, alcanzando los 13. Comparado con tu anterior menos 999, es algo digno de celebrar, muy digno de celebrar. La prima de Li Champing, Hyang-Buk-Shu seguía siendo tan parca en palabras como siempre, con esos ojos que parecían carecer de cualquier emoción, escaneándote con una mirada que denotaba un deje de desprecio. ¿Esa ropa es suya? Te quedaste atónito un momento y respondiste apresuradamente.
Mi ropa anterior estaba demasiado gastada y mi primo no tenía ninguna que me quedara bien, así que tuve que usar la suya por ahora. Tírala, ponte la mía, deshazte de ella. La voz fría y gélida de Jian Buxiu resonó sobre tu cabeza, con un tono que mezclaba una firmeza incuestionable, como genio innato de la espada. Que apenas sale al mundo, en la secta Zenin realmente se puede decir que está por debajo de una sola persona, pero por encima de todas las demás. Incluso los ancianos, al ver a Jian Buxiu, optan sabiamente por mostrarse amables y complacientes, actuando como mayores bondadosos y benevolentes. ¿Cambiarme de ropa? Levantaste la cabeza para mirar a Jian Buxiu, parpadeando con esos ojos de cervatillo. Con un tono sincero e inocente, hermana mayor, provengo de una familia humilde. En cuanto a mi estatus y posición, ¿no sería esto un poco inapropiado? ¿Inapropiado? Jian Buxiu te miraba desde arriba, reflexionando un instante, al darse cuenta de repente de que su comportamiento actual había sido demasiado brusco. ¿Quién pide a alguien que se ponga su propia ropa en el primer encuentro? Al pensar en esto, las comisuras de los labios de Jian Buxiu, que un segundo antes se habían curvado apenas un píxel, cayeron de inmediato. Jian Buxiu, ay, Jian Buxiu, ¿quién habla así la primera vez que conoce a alguien? Las palabras se le atascaron en la garganta. Jian Buxiu guardó silencio por un momento, manteniendo su expresión gélida habitual, aunque en el fondo empezaban a surgir pequeñas ondas de duda. Sus prendas no te quedarían bien, te llevaré a registrarte en el censo. A ojos de Jian Buxiu. Acabas de llegar a la secta Zenin y aún no te has inscrito oficialmente. Y tú, como ese segundo discípulo inútil de talento mediocre, o incluso pésimo. Sin fuerza ni conexiones, difícilmente podrás protegerte dentro de la secta. Especialmente entre esos discípulos externos intrigantes, alguien tan ingenuo como tú. Es muy fácil que sea acosado hasta la muerte por los demás. Como alguien que ascendió poco a poco desde lo más bajo, Jian Buxiu lo sabe mejor que nadie. Por eso, decidió llevarte personalmente a registrarte, en cierto modo, es una forma de advertir a todos, esta persona está bajo mi protección. A ver qué imprudente se atreve a meterse con él. ¿Re-registrarme? Miraste a Jian Buxiu con asombro, sin imaginar en absoluto que su intención fuera llevarte personalmente al registro. Tu identidad es algo que inventaste sobre la marcha, así que registrarte no parece un problema. Pero el detalle es que, una vez registrado y con una vivienda asignada, ¿seguirá Jian Buxiu permitiéndote estar a su lado? La razón por la que te has esforzado tanto por acercarte a ella tiene dos motivos. Primero, existe una hermana menor yandere en la secta. Y tener a Jian Buxiu como respaldo hace que todo sea mucho más seguro. El segundo motivo es que, al ser Jian Buxiu una de las protagonistas femeninas, si logras conquistarla durante esta etapa de convivencia, podrías regresar exitosamente al mundo real. Comparada con el mundo de la cultivación, la vida en la tierra es pacífica y cómoda. Eres plenamente consciente de que tu talento y potencial son realmente mediocres, en lugar de luchar por sobrevivir aquí. Enfrentando el riesgo de morir en cualquier momento, es mejor volver a la tierra y ser una persona común con una vida tranquila. Debes permanecer al lado de Jian Buxiu, cueste lo que cueste. Hermana mayor, pensando en esto, diste unos pasos rápidos, grabando profundamente en tu mente el papel de flor de loto blanca e inocente. Teniendo siempre presente mantener tu personaje, y descubriste que, este perfil que en los tiempos modernos ya está demasiado trillado, a Jian Buxiu parece funcionarle muy bien. Tiraste tímidamente de su manga. Y preguntaste con voz suave, hermana mayor, después de que me registre, ¿podré seguir estando a tu lado? Al sentir el tirón de unas manos finas y blancas en su manga, Jian Buxiu se detuvo por un segundo. Y miró de reojo hacia atrás. La joven solo sujetaba la manga con las puntas de los dedos, esa apariencia de querer agarrarse. Pero no atreverse a hacerlo del todo, le recordó a Jian Buxiu a sí misma cuando recién llegó a la secta Zenin. Sufriendo reveses por todas partes y teniendo que complacer a los demás constantemente. Al escuchar tus palabras, Jian Buxiu hizo una pausa y respondió, me gusta la tranquilidad. No estoy acostumbrada a vivir con nadie. El trasfondo de sus palabras era claro, ayudarte con el registro ya es lo máximo que puede hacer por ti. Olvídate de intentar quedarte en el acantilado de los 10.000 filas de esa manera. Cuando viniste, ya sabías que si esperabas convencer a Jian Buxiu con solo un par de palabras para lograr quedarte, habría sido demasiado idealista. Al mismo tiempo, sabías que en momentos así no se puede forzar nada, insistir demasiado. Solo provocaría que Jian Buxiu se mostrara reticente.
Asentiste con la cabeza y dijiste con un tono suave y pausado. Muchas gracias, hermana mayor. Síguela. El tono con el que diste las gracias era tan dulce, como una pluma acariciando el corazón de Jian Buxiu, que hizo que ésta vacilara por un instante. En el momento en que se elevó para marcharse, recordó que tú solo tenías un nivel 4 de refinamiento de y que aún no sabías volar con espada. La secta Zenin tiene innumerables picos, ir desde aquí hasta el lugar de registro a pie llevaría mucho tiempo. Agárrate a mí. Tras un momento de silencio, Jian Buxiu habló con frialdad. Hermana mayor, ¿puedo sujetarme de tu brazo? Entendiste al instante lo que pretendía Jian Buxiu. Iba a llevarte volando con el viento. Ante el gesto afirmativo de Jian Buxiu, dibujaste una sonrisa en tus labios. Rodeaste su brazo con ambas manos, al principio solo con un abrazo flojo, sin atreverte a apretar demasiado rápido. La conquista debe ser gradual, esa es la lección que aprendiste al intentar conquistar a la hermana menor. Para alguien fría y de reacción lenta como Jian Buxiu, no se puede ser impaciente, y mucho menos mostrar una agresividad excesiva. De lo contrario, solo lograrías el efecto contrario. Extendiste las manos y abrazaste lentamente el brazo de Jian Buxiu. Tras convertirte en mujer, tu estatura también disminuyó y quedaste una cabeza por debajo de Jian Buxiu. Al levantar el rostro en ese momento, podías ver perfectamente su barbilla blanca. Al segundo siguiente, ambos salieron disparados por los aires. Después de tanto tiempo en el mundo de la cultivación, esta era la primera vez que te llevaban por los cielos sin usar una espada. Los picos y la tierra se alejaban cada vez más, una bendición para alguien con vértigo. Jian Buxiu no avisó antes de elevarse. Y el ascenso repentino te dio un susto. Al sentir el vacío bajo tus pies, esta vez no estabas fingiendo. Fue un susto auténtico. No pudiste evitar agarrarte con fuerza del brazo de Jian Buxiu, aferrándote a ella con todo tu cuerpo. El viento salvaje silbaba cerca de tus oídos, haciendo que las ropas ondearan ruidosamente. Jian Buxiu bajó la mirada hacia ti. Que te aferrabas con fuerza, habías pasado de rodearla suavemente a sujetarte con firmeza. Como si quisieras fundirte con ella. Sus ojos fríos y alargados estaban gachas, observándote en silencio. Desde un ángulo que tú no podías ver. Desde la perspectiva de Jian Buxiu, te veías adorable. Especialmente con el ceño ligeramente fruncido por el viento, eras realmente encantador. Jian Buxiu te miró un par de veces, sintiendo tu cuerpo suave y la calidez de tu contacto. Una fibra en su corazón pareció ser pulsada, y las puntas de sus orejas, que apenas se habían enfriado, se tornaron rojas al instante. Si tienes miedo, puedes rodear mi cintura. El viento rugía con fuerza. Pero aquellas palabras llegaron con total claridad a tus oídos. Levantaste la cabeza para mirar a Jian Buxiu, su rostro seguía sin mostrar ninguna expresión. Era como un pozo antiguo sin ondas, pero el medidor de afecto sobre su cabeza había subido un punto, lo cual te hizo sentir orgulloso en secreto. Tras pensarlo unos segundos, con cierta codicia, rodeaste poco a poco la esbelta cintura de Jian Buxiu. Al abrazar su cintura, notaste que, aunque era extremadamente delgada bajo la tela, transmitía una enorme sensación de seguridad. Quizás esto tenía que ver con la personalidad de Jian Buxiu. Al estar tan cerca, podías oler su tenue fragancia. No era tan intensa como la de Yang Chenyu, ni el dulce aroma a doncella de la hermana menor, era una esencia serena. Muy acorde con el aura de Jian Buxiu. Tras rodear su cintura, al notar que ella no ofrecía resistencia, aumentaste poco a poco la fuerza del abrazo, colgándote de ella como un pulpo. Lo más importante era que el viento soplaba fuerte en las alturas y, con las constantes ráfagas, las amplias solapas de tu ropa agitaban violentamente. Esas pequeñas intenciones, a los ojos de una persona moderna experimentada en todo tipo de obras, se notaban a leguas. Sin embargo, Jian Buxiu era incapaz de captar esos sutiles propósitos. Tenía un talento inmenso pero una inteligencia emocional muy baja, sufrió mucho en los niveles bajos. Y ahora, a pesar de su posición, su inteligencia emocional seguía siendo limitada. Su estilo era, ¿no te gusto? Te doy una paliza, no te vayas. Tengo algo bueno que enseñarte, y luego sacaba su espada, se ganó su reputación a base de peleas reales. Jian Buxiu sintió la presión que aumentaba en su cintura y la sensación de cosquilleo que causaban tus dedos al rozar su talle. Bajó levemente la mirada para observar, desde ese ángulo. Podía ver perfectamente tu ropa desordenada por el viento y una piel blanca y delicada. En ese instante en que bajó la vista, las orejas rojas de Jian Buxiu se encendieron aún más, como si fueran a sangrar,
Era un milagro que pudiera mantener su expresión fría. Hermana mayor, al notar que Jian Buxiu te miraba, levantaste la cabeza. Aquel suave y meloso hermana mayor, acompañado de tu mirada inocente, tuvo un impacto devastador en Jian Buxiu. Aquel débil y dulce hermana mayor, acompañado de tu mirada inocente, tuvo un impacto devastador en Jian Buxiu. Hace frío, dice Jian Buxiu con indiferencia, pero sin apartar la mirada. Sus ojos, negros como la tinta, miran al frente con calma mientras el viento arrecia un poco. Pero no tengo frío. Hermana mayor, llevándome así. ¿No será muy pesado para ti? No lo es. Gracias, hermana mayor. Desde que huí de mi hogar y llegué aquí, la hermana mayor es la persona que mejor me ha tratado, además de mi primo. Tú, abrazada a Jian Buxiu. Entierras la cabeza en su pecho y murmuras bajito, hipócrita. ¡Qué verdadera falsa eres! Tras murmurar un momento, Jian Buxiu no reacciona. Como si no le importara. Mirando hacia abajo desde el cielo, la plaza de la secta Zhenyin está a punto de aparecer. Está muy cerca de donde viven los discípulos externos, y el lugar de registro también está ahí, con Jian Buxiu. Volar con el viento es rápido. ¿Recuerdas cuando llegaste por primera vez a la secta Zhenyin? Solo la montaña, alta y escarpada, ya desalentaba a una gran cantidad de visitantes. En aquel entonces, recién transmigrado aquí, soñaba con ser el protagonista de una novela y arrasar con todo. Gota, mientras observas la entrada de la secta Zhenyin desde las alturas. Un líquido cálido cae sobre tu cabeza. Casi al instante, todos los vellos de tu cuerpo se erizan. 100 pies, el líquido viscoso en el aire, el cuerpo retorcido y deforme en el abismo profundo. Hermano mayor, qué rico. Quiero comerme al hermano mayor, ese miedo ya está profundamente grabado en tus huesos. No te atreves a levantar la vista por miedo a que tu cabeza sea arrancada en el próximo segundo. Miras hacia abajo. Confirmas que sigues abrazada a Jian Buxiu y te tranquilizas un poco. De verdad, vas a desarrollar un trastorno de estrés postraumático por culpa de Chu Jiaoran. Un susto infundado, una vez calmada, te parece gracioso hasta a ti misma. No es Chu Jiaoran, ni la baba de un 100 pies, ¿podría ser lluvia? Justo cuando quieres levantar la cabeza para mirar, la dirección del vuelo cambia de repente y desciende rápidamente hacia el suelo. El cambio repentino te hace agarrarte con fuerza de las vestiduras de Jian Buxiu por el pánico. Al instante siguiente, ya has aterrizado a salvo en el suelo. Hemos llegado. Jian Buxiu está de pie con las manos a la espalda. Y antes de aterrizar, se limpia con la mano los restos de sangre bajo la nariz. Con su nivel de poder, bloquear el viento durante el vuelo es algo sencillo. Al principio, al ver las amplias ropas de Jian Buxiu ondear al viento, su primera reacción fue, ¿tendrá frío? Después de todo, solo tienes el cuarto nivel de refinamiento de I y no has trascendido del todo el cuerpo mortal, por lo que todavía sientes cambios notables de temperatura. Pero justo cuando quería bloquear el fuerte flujo de aire circundante, vislumbró accidentalmente tus pechos. En ese instante, Jian Buxiu se quedó en silencio. Miró a la persona que, por el viento, no paraba de acurrucarse en su pecho, y un pensamiento extraño surgió en su mente. Si bloqueo el viento ahora, ¿dejarás de hacer eso? Al pensar en esto, la mano de Jian Buxiu se detuvo en seco, abrazando tu cintura esbelta, incluso intentando evitar el repugnante olor de los hombres. Se contuvo sin decir palabra, pero el tacto suave y la blancura de tu pecho eran demasiado fascinantes. Jian Buxiu, mientras se decía a sí misma que no debía hacer tal cosa, no pudo evitar mirar unas cuantas veces, junto con esa carita adorable y regordeta. Y esos ojos inocentes, Jian Buxiu se sintió vergonzosamente avergonzada. Miró un par de veces donde no te dabas cuenta. Apartó la mirada rápidamente, no pudo evitar volver a mirar, y la volvió a apartar. 2 gotas de sangre de la nariz cayeron inoportunamente. En el momento en que se dio cuenta de que le sangraba la nariz, Jian Buxiu se quedó pasmada. Abrazándote, sintió una enorme vergüenza y la temperatura de todo su cuerpo subió involuntariamente. Ya era bastante malo espiar a alguien, pero hacerlo hasta el punto de que le sangrara la nariz era, en la vida de Jian Buxiu, una humillación absoluta. Lo más importante es que esa sangre cayó precisamente sobre tu cabeza. En ese instante, a Jian Buxiu ya se le había ocurrido la idea de abandonar la secta Zhenyin y cambiar de identidad. Al notar que te preparabas para levantar la cabeza, Jian Buxiu aceleró mientras cambiaba de dirección. Te dejó en el suelo con cuidado y, antes de que te dieras cuenta, se secó de inmediato los restos de sangre. Una vez limpia la sangre, Jian Buxiu se quedó de pie con las manos a la espalda, mirando el lugar de registro no muy lejos.
sin siquiera mirarte. Solo ella sabe lo increíblemente avergonzada que está. Hermana mayor Buxiu, hermana mayor Buxiu, ¿por qué ha venido hoy por aquí? El discípulo que estaba en el registro charlando con sus amigos se giró, y al ver a Jian Buxiu de pie afuera, casi pierde el alma del susto. ¿Quién no sabía que Jian Buxiu odiaba a los hombres más que nada en la vida? La discípula a su lado, al ver a Jian Buxiu, se acercó de inmediato con entusiasmo, pero su mirada iba y venía analizando a ti, que estabas al lado de Jian Buxiu. Es realmente extraño, Jian Buxiu siempre ha ido sola, ¿por qué de repente trae a una chiquilla a su lado? ¿Podría ser su discípula? Jian Buxiu, en la secta Zhenyin, ha estado sola durante tantos años, ya sea hombre o mujer, nunca hacia nadie. Había tenido un comportamiento tan íntimo. ¿Será la discípula de la hermana mayor principal? Al ver a Jian Buxiu abrazándote, al verla descender rápidamente desde el firmamento, la discípula encargada del registro abrió los ojos de par en par, atónita. Los discípulos varones, en cambio, se encogieron de miedo a un lado, con expresiones rígidas por la tensión. Al ver la escena, la discípula del registro se acercó con una sonrisa, hermana mayor Buxiu. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te trae por aquí hoy? Tras lanzar una mirada a Jian Buxiu, y otra a ti, que estabas a su lado, los ojos de la discípula brillaron con una intensa curiosidad por el chisme. Vengo a registrar su ingreso a la secta, es una compañera de Dao. Jian Buxiu asintió y dio un paso hacia el puesto de registro. Como hermana mayor de la secta Zhenyin, tenía la autoridad para reclutar nuevos discípulos. Levantaste la vista hacia ella, para luego bajarla y seguirla de cerca. La discípula, muy diligente, registró brevemente tu identidad y nombre, y te entregó una tablilla de madera, que te acreditaba como discípula externa. Todos esos datos eran inventados. Repetiste ante la discípula del registro exactamente la misma historia que le habías contado a Jian Buxiu. Como en el mundo mortal estallan guerras constantemente y hay cultivadores demoníacos causando estragos, se decía que hace unos días había aparecido un tesoro antiguo, supuestamente relacionado con aquella famosa mujer demonio, conocida por su crueldad desenfrenada, lo que provocó que incontables clanes y sectas se volvieran locos, movilizando incluso a grandes maestros. En medio de la contienda, innumerables ciudades y aldeas fueron destruidas, dejando a los plebeyos desplazados. Por ello, la discípula no sospechó mucho de tu origen, pero al escuchar que eras alguien devota de Jian Buxiu y además prima del segundo hermano mayor, Champin, despertó una intensa curiosidad. Hermana menor, aquí tienes tu placa. Guárdala bien. Muchas gracias, hermana mayor. Recibiste la tablilla de madera, guardándola con cuidado en tu pecho, temiendo que se dañara. Hermana menor, acabas de unirte a la secta y seguramente no conoces muchas cosas, yo te guiaré. Cada discípulo externo tiene su propia vivienda, hermana menor. Te llevaré a ver la tuya. Tras decir esto, la discípula lanzó una mirada a Jian Buxiu, quien seguía allí. Jian Buxiu no dijo nada, al verte con la placa en la mano, se preparó para partir. Haberte traído ante todos era ya mucho para ella. En circunstancias normales, no se ocuparía de nimiedades, y además, consideraba que, debido a su prestigio en la secta, nadie tendría la osadía de meterse contigo. Al ver que todo estaba resuelto, Jian Buxiu no planeaba quedarse más tiempo y se dio la vuelta para irse. El camino de la cultivación es solitario y traicionero. Ella aún tenía un largo camino por recorrer, mientras que tú probablemente te quedarías estancada en alguna etapa. En el Reino del Sur, Jian Buxiu tenía claro que, aunque sentía cierta simpatía por ti, la brecha entre ambas era un abismo insalvable. Al final, no había posibilidad alguna, esta despedida marcaría el fin de cualquier oportunidad de volver a verse. La discípula terminó el trámite y se disponía a mostrarte tu nueva vivienda, con la placa apretada contra tu pecho. Miraste hacia atrás 3 veces, clavando tus ojos en Jian Buxiu, rebosantes de una renuencia absoluta a dejarla ir. Jian Buxiu sigue siendo difícil de conquistar. Te dijiste internamente, desde el principio todo ha ido bien. Pero su índice de afecto apenas ha llegado a 14, sin mostrar crecimiento alguno. Continuaste reflexionando. La estrategia con Chu Jiaoran ha fallado y se ha convertido en mi mayor peligro. Yan Chenyu está en reclusión. No podré verla en 3 meses. Calculaste el tiempo, solo quedaba Jian Buxiu. Te diste cuenta de que, comparada con las otras dos, Jian Buxiu era, ante ti, la mejor opción. Debes encontrar la forma de conquistarla y permanecer a su lado. Al pensar esto, apretaste con fuerza la placa de madera, te detuviste en seco.
Te diste la vuelta y dijiste, hermana mayor, le agradezco mucho, hermana Buxiu. Tus palabras eran sinceras. Y tu tono estaba cargado de una profunda gratitud y melancolía. Te arrodillaste de golpe en el suelo, mirando hacia Jian Buxiu. Y le hiciste una profunda reverencia tocando el suelo con la frente. Tu acción dejó boquiabiertos a los discípulos externos cercanos, quienes no se atrevieron a emitir sonido alguno, observando la escena con intenso interés, hambrientos de chisme. El clima en las montañas es caprichoso, de pronto empezó a lloviznar, convirtiéndose en un instante en una tormenta furiosa. El viento arreciaba y los truenos retumbaban. Jian Buxiu, que estaba a punto de irse, se detuvo al oírte y, al girarse, presenció la escena. La joven, con ropas que le quedaban grandes, estaba arrodillada bajo la lluvia, inclinándose pesadamente ante ella. De la herida en su frente, que aún no había sanado del todo, brotaban finos hilos de sangre. La joven estaba empapada por la lluvia. Alzó la cabeza, con una expresión de tristeza y pesar en el rostro, y una profunda devoción en sus ojos. Eso hizo que el corazón de Jian Buxiu se estremeciera involuntariamente. Hermana Buxiu, ¿estás enfadada conmigo? Nos volveremos a ver. Tus palabras atravesaron la lluvia y llegaron hasta Jian Buxiu. Él se turbó por un momento, mirando atónito a la joven que estaba arrodillada ante él, sumido en su habitual silencio. Para alguien tan retraído como Jian Buxiu, lidiar con asuntos sentimentales era demasiado difícil. Él siempre se había acostumbrado a resolver los problemas uno a uno, un método tajante que, para algo tan problemático y poco gratificante como lo tuyo, quizás nunca debió traerte, sino dejarte en la montaña a tu propia suerte. Pero al mirar a la joven, desesperada bajo la lluvia, el corazón de Jian Buxiu dio un vuelco violento. No dijo nada. Giró la cabeza con rapidez y torpeza. Al segundo siguiente, su figura ya había desaparecido entre las densas capas de la cortina de lluvia. Miraste hacia donde desapareció Jian Buxiu y te levantaste con desolación bajo el aguacero. ¡Qué decepción! No te pongas triste, la hermana Buxiu siempre ha tenido ese carácter. Una discípula que observaba el chisme se acercó rápidamente para consolarte. Mientras la discípula te consolaba, disfrutaba internamente del drama con gran satisfacción. Aquella era claramente la estampa de alguien abandonada por Jian Buxiu. Vaya, vaya, qué desconsolada se veía. Parecía digna de lástima. Aunque, pensándolo bien, era normal, la mente de Jian Buxiu siempre ha estado en el cultivo y nunca ha pensado en otras cosas. Al parecer, tú no eres su tipo en absoluto. Escuchaste el consuelo de la discípula, dejando que las palabras entraran por un oído y salieran por el otro. En realidad, no te sentías tan triste por la partida de Jian Buxiu, porque, aunque Jian Buxiu efectivamente desapareció ante la vista de todos, al alzar la vista, entre la vasta cortina de lluvia y el bosque, descubriste una cifra brillante, nivel de afecto de Jian Buxiu, 15%. Ella no se había ido lejos, sino que te observaba en silencio desde la oscuridad. Suspiraste aliviada, lo que acababas de decir. Nos volveremos a ver, y no rogarle directamente que te llevara con ella. Para alguien como Jian Buxiu, que cede ante la suavidad pero no ante la presión, el chantaje moral no era aconsejable, pues solo provocaría su rechazo. Pensaste que sería necesario redactar un manual de estrategias para cada una de las protagonistas femeninas. Caminaste detrás de la discípula hacia tu residencia. Aquella cifra brillante de nivel de afecto no desaparecía de tu campo de visión. Hermana, estoy segura de que vendrás a buscarme por tu cuenta. Bajo la intensa cortina de lluvia, una figura esbelta se erguía en la copa de un árbol. El aura de Jian Buxiu estaba completamente oculta. Salvo por expertos con un nivel superior al núcleo dorado o cultivadores con técnicas especiales de detección, nadie podría saber dónde se encontraba en ese momento. En el bosque, Jian Buxiu observaba silenciosamente en tu dirección, con la mirada vacilante, y su expresión se volvía involuntariamente más suave. La imagen de la joven arrodillada bajo la lluvia no dejaba de rondar su mente. En ese instante, Jian Buxiu apretó los labios, sintiendo en aquel momento un deseo irrefrenable. Deseaba tanto